como vimos en el video anterior, de mi lote de semillas voy a obtener las muestras primarias. Antes de tomar las muestras primarias, voy a definir con qué método de muestreo lo voy a realizar y con qué intensidad. Al definir el número y o tamaño de las muestras primarias, no solo tengo que garantizar la intensidad mínima de muestreo, sino también una cantidad mínima de semillas que van a ser requeridas para los distintos análisis y también una cantidad mínima para realizar una muestra duplicado si fuese necesario. Entonces, de esta muestra compuesta, yo voy a obtener la muestra a enviar o remitida. Cuando llega la muestra remitida al laboratorio, se le asigna un número, el cual se anota tanto en la planilla como en la muestra y en el cuaderno de recepción de muestras. Y luego se procede a registrar el apellido y nombre o razón social de quien trajo la muestra, la dirección y el teléfono, qué especie es la muestra, qué cultivar o variedad, el año de cosecha, cómo está identificado el lote, cuál es el peso del lote, ya sea en bolsas o en kilos, cuándo fue muestreado y cuál es el origen. Y también se registra qué tipo de envase es en el que vino la muestra, si es papel, plástico u otro, y qué tipo de análisis está solicitando. Pureza, otras especies de número, primer conteo y poder germinativo, peso de 1000 semillas, porcentaje de humedad, tetrazolio, vigor, peso hectolítico o daño mecánico. Luego esta planilla también se va a utilizar para anotar los resultados de los análisis. Una vez registrada la muestra remitida, vamos a obtener las muestras de trabajo. La muestra de trabajo es una submuestra tomada en el laboratorio de la muestra remitida, sobre la cual vamos a realizar los ensayos de calidad. Como en general la muestra remitida es más grande, lo que debemos hacer es reducirla al peso indicado en la tabla 2C y debe reunir los siguientes requisitos. Tener un peso estimado que contenga por lo menos 2500 semillas, entre un peso entre 0,5 gramos y 1000 gramos, y si no, el peso que se indica en la tabla 2C. En la tabla 2C, como vimos, figuraban los tamaños de lotes y los tamaños de muestras. En la columna 2 tenemos el peso máximo del lote, en la columna 3 el peso mínimo de la muestra a enviar y en la columna 4 y 5 el peso mínimo de las muestras de trabajo. Para el análisis de pureza, la columna 4 y otras semillas del número, la columna 5. Entonces, por ejemplo, para la zanahoria, que el nombre científico es Daucus carota, la muestra a enviar al laboratorio mínimo va a ser 30 gramos. De estos 30 gramos, como es mayor al tamaño de la muestra de trabajo, yo la voy a reducir a 3 gramos, que va a ser el tamaño que voy a utilizar como muestra de trabajo para los ensayos de calidad. Entonces ahora vamos a ver con qué métodos realizo esta reducción. Dentro de los métodos de reducción, entonces, tenemos el método del divisor mecánico, los divisores cónicos tipo Borner, que este divisor tiene una tolva en forma de embudo, como podemos ver acá, y en el fondo una plaqueta móvil, sería esta. Al desplazarse esta plaqueta móvil, permite el pasaje de las semillas por gravedad hacia otra parte cónica que está formada por canículos e intercanículos que desembocan en forma separada en dos tubos divisores, obteniéndose en cada recipiente la mitad de la muestra colocada. Entonces, primero lo que tengo que realizar con la muestra remitida es homogeneizarla varias veces y de ahí reducirla al peso del tamaño de la muestra de trabajo. En cuanto a las semillas recubiertas, es importante que la caída no sea más de 25 centímetros.
Otro método del divisor mecánico es el divisor de suelo o de tierra, que tiene una tolva con conductos que caen alternativamente hacia lados opuestos. O sea que también tiene canículos e intercanículos dispuestos en forma paralela y alternativa que desembocan en dos recipientes. Cada uno de estos recipientes va a tener la mitad de lo que colocamos al inicio. También en este divisor primero se homogeniza y luego se reduce al tamaño deseado. Otro método de división mecánica es el divisor centrífugo o tipo Gammet, que utiliza la fuerza centrífuga para la mezcla y reducción de la muestra en dos partes iguales. En este caso, el divisor tiene una tolva y acá tiene una cuchara de caucho o cangilón que gira por efecto de la fuerza centrífuga y la semilla resbala, pasa por la cuchara en la cual gira y como tiene una división física va cayendo a ambos lados. También cada contenedor obtiene la mitad de lo introducido originalmente. El divisor rotativo está comprendido por una corona rotativa unida a 6 o 10 recipientes para las submuestras, un vertedero vibratorio y una tolva. Es decir, que las semillas son introducidas en la tolva, por efecto de la vibración van cayendo sobre los distintos recipientes que están sobre la corona giratoria. Después tenemos el método modificado de las divisiones, que es una bandeja con número par de compartimentos, en donde uno de cada par no tiene fondo. Entonces la semilla se esparce de forma uniforme y se levanta quedando la mitad sobre la bandeja y la otra mitad sobre la superficie de apoyo. El método de la cuchara se utiliza para análisis sanitario, para semillas de tamaño pequeño, tiene que ser más pequeñas que el trigo, para los géneros Arachis, Glycine y Phaseolus, y los géneros de árboles Abies, Cedrus y Pseudotsunga. En este caso se necesita una bandeja, una cuchara y una espátula. Y se dispersa la semilla sobre la bandeja de manera uniforme y luego se va utilizando la cuchara y la espátula como tapa y tomando pequeñas cantidades de distintos sitios, no menos de 5, al azar y en cantidad suficiente hasta obtener el peso de eso. El método de división manual está restringido a ciertos géneros de semillas de brozosas, también a los géneros de Arachis, Glycines y Phaseolus, que suelen ser géneros de semillas frágiles que se pueden dañar fácilmente, y también a ciertos géneros y especies de semillas de árboles y arbustos. También se puede utilizar este método cuando cualquiera de los otros métodos sea difícil de utilizar o imposible. Y para todas las demás especies solo se pueden utilizar para realizar la obtención de las muestras de trabajo para el análisis de sanidad de semillas. En el método manual podemos realizar el cuarteo u octaneo, es decir, dividir la muestra en 4 u en 8. Lo que realizamos es colocar un colchoncito de semillas e ir dividiendo hasta el peso deseado. Luego de obtenidas las muestras de trabajo, el excedente es guardado en el archivo de muestras por un año en condiciones óptimas de humedad, temperatura y control sanitario. Estas condiciones se dan para que no altere la calidad de la semilla que yo guardo, ya que el objetivo del almacenamiento es poder repetir los análisis en caso de ser necesario. Esta repetición del análisis la puedo realizar en el mismo o en otro laboratorio. Si es en otro laboratorio, remito la muestra y guardo un resto en el laboratorio correspondiente. Vamos a ver un ejemplo para integrar los contenidos vistos. El ejemplo es un lote de 40 bolsas de soja de 40 kilos. Entonces, ¿qué aspectos tenía en cuenta yo del lote de semillas? El tamaño, con una tolerancia del 5%,
que esté sellado o precintado, etiquetado y que sea uniforme. Una vez que cumple con estos aspectos del lote, yo voy a poder obtener las muestras primarias. ¿Cuántas muestras primarias voy a tener? Es decir, ¿con qué intensidad de muestreo? Esto lo voy a ver en la tabla 2A, ya que para ver la intensidad de muestreo tenía en cuenta cuántos envases eran y con qué capacidad. En este caso, como tienen menos de 100 kilos, voy a observar en la tabla 2A, para 40 bolsas, voy a obtener 20 muestras primarias, cada una de 20 envases diferentes. ¿Y con qué métodos puedo obtener estas muestras primarias? Con cualquiera de los vistos y que se puedan aplicar para bolsas. Por ejemplo, el muestreador Nove, que era para contenedores que pueden ser atravesados. Entonces, la combinación y mezcla de estas muestras primarias me van a dar la muestra compuesta. Tengo que recordar que la intensidad de muestreo tiene que ser suficiente, no solo para la muestra enviar al laboratorio, sino también para hacer un duplicado en caso de ser necesario. Entonces, por ejemplo, una muestra compuesta de 5 kilos. Esos 5 kilos yo puedo enviar la totalidad al laboratorio o puedo observar en la tabla 2C que el tamaño de la muestra a enviar mínima es 1000 gramos. Es decir, que como mínimo tengo que enviar 1 kilo. Supongamos que enviamos al laboratorio 1 kilo. Esta muestra que llega al laboratorio, una vez que se le da ingreso y se anotan todos los datos necesarios, voy a reducirla al tamaño de las muestras de trabajo. Para pureza, 500 gramos y para otras semillas en número, 1000 gramos. ¿Con qué métodos lo voy a realizar? Con cualquiera de los métodos vistos. Puedo utilizar uno o más métodos, ya sea el mecánico, el método de la cuchara, de los compartimentos divididos, manual, el que yo elija. Entonces las muestras de trabajo, para pureza voy a utilizar 500 gramos y otras semillas en número, 1000 gramos. Entonces, en base a lo que vimos, el muestreo de semillas es una parte importante del control de calidad y es un prerequisito para la estimación confiable de la calidad de los lotes de semillas. Por lo tanto, es necesario realizar la descripción precisa y detallada de los procedimientos de muestreo, la uniformidad de los lotes de semillas a muestrar, aleatoriedad de las muestras de trabajo y uniformidad de los métodos de ensayo, para obtener resultados confiables y reproducibles, ya que un muestreo incorrecto me puede conducir a un resultado engañoso, descartando lotes de alta calidad o aprobando lotes de baja calidad.